El 16 de marzo del año 1984, un padre tomó la justicia por su propia mano. Y todo esto fue grabado por las cámaras de televisión, volviéndose un video viral. Después de este hecho, para muchos estadounidenses, este hombre fue considerado un héroe. Cuéntame en los comentarios qué opinas después de conocer esta increíble historia. Esta es la historia de la familia Plauché, una familia tradicional americana, conformada por Gary, June y sus hijos, uno de ellos llamado Jody. Imagínate que eres una mujer que se acaba de separar, que tiene varios hijos y que ve un día un volante que dice clases de karate. Te interesa porque es bueno para que aprendan una disciplina y aparte de ello se van a entretener. Bueno, los niños empiezan a dar clases de karate y resulta que el profesor es muy atento, les enseña bien, aparte los lleva a comer, los lleva a divertirse también. Llena un poco ese vacío que no llena tu ex esposo porque no está en casa. Entonces, incluso tú lo dejas entrar a tu ámbito familiar porque piensas que está bien. Incluso la comunidad, tu comunidad, piensa que ese señor es respetable y que es muy bueno. Pero, ¿qué pasaría si ese profesor de karate no es lo que tú te imaginabas? Resulta que June, que era la madre de Jody, pues un día ve un volante que dice que pues unas clases de karate y demás, ¿no? Entonces decide meter a su hijo en clases de karate. Cuando conoce al profesor, que se llamaba Jeffrey Doucette, que tenía unos 25 años, se da cuenta de que es un joven que es muy atento con los chicos y que siempre está pues pensando en cómo enseñarles mejor, en hacer que se diviertan, porque incluso él los llevaba a comer, o cuando iban a competiciones en otras ciudades, él iba con ellos, se encargaba de ellos, era muy atento y todo eso, ¿no? Y los padres, todos los padres, confiaban en este señor, ¿no? Toda la comunidad tenía confianza en Jeffrey Doucette. Siguiendo un poco con el tema, más o menos en el tiempo del año 1983 a 1984, este chico Jody está dando las clases de karate. Y aquí suceden varias cosas, ¿no? Mientras daban las clases, en algunos momentos hay que mencionar que Jeffrey Doucette vivía en el mismo sitio que daba las clases. Y por ejemplo, algunas veces cuando estaban en alguna lección o algo, él le decía: Jody, por favor, acompáñame, que me tienes que ayudar con esto aquí en la parte de atrás de la zona donde daban las clases. Se lo llevaba Jody allí y allí como que intentaba tocarle y cosas que no se deben hacer. Aparte de eso, este señor sabía muy bien cómo enganchar a los niños, porque un chico de más o menos 11 años puede tener un cierto interés cuando tú le dices: oye, ¿te gustaría aprender a conducir? Estás en una clase y te dicen: ¿quieres aprender a conducir? Yo te puedo enseñar. Entonces Jody levantaba la mano muy alto diciendo: sí, yo quiero aprender, me gustaría mucho aprender. Aparte, pensad que el padre de Jody, Gary, no siempre estaba, estaban separados, por lo que no estaba en casa todo el tiempo, y este señor suplía un poco esa figura paterna, ¿no? Entonces lo quiere enseñar a conducir a Jody y en ese momento se le acerca de una manera como que no es nada correcta e incluso le intenta tocar en su zona íntima a Jody. Jody, muchos años después, explica que esto le incomodaba muchísimo, pero claro, aunque le incomodaba y sabía que no estaba bien, no podía explicárselo a sus padres, no sabía cómo abordarlo. Le daba como mucho miedo, mucho temor, y eso lo bloqueaba. Entonces dejaba el tema y no continuaba, ¿no? Resulta que Jeffrey Doucette es era ex-marín, entonces él era muy disciplinado y a los chicos los tenía con un entrenamiento fuerte, ¿no? Les hacía hacer 300 abdominales al día, les hacía correr 5 o 6 millas, hacían boxeo, saltaban a la cuerda. Y claro, los padres, y sobre todo en este caso June, decía que sus hijos, sobre todo Jody, tenía problemas como de equilibrio y no era muy coordinado, pero claro, después de un año había avanzado muchísimo y veían que el chico pues estaba súper bien físicamente, había mejorado un montón, ¿no? E incluso en la escuela veía que no se metían en líos, que estaban como más responsables, más centrados, y claro, eso hacía que confiaran más en Jeffrey Doucette.
Aquí también viene una cosa muy importante, y es que en el momento en el que se separan Gary y June, que Gary sale de la casa, Jeffrey Doucet como que empieza a meterse más en la familia Plauché, ¿no? Y empieza a ir más a la casa, ¿no? Frecuenta más con June, le dice a Jodie, no, mira, le dice, me llevo a Jodie a dar una vuelta, me lo llevo a comer, e incluso llegó a irse con la familia de vacaciones, que eso es bastante, o sea, es como que ya muy invasivo, ¿no? Pero bueno, se me había olvidado comentar que Jodie decía que Jeffrey era su mejor amigo. Como te digo, aquí estaba la controversia, ¿no? Jeffrey le hacía cosas malas, pero también hacía bien por él, y él tendría una locura en su cabeza de no saber qué hacer y también a saber qué cosas le decía el tal Jeffrey al pobre Jodie, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, comentarte que yo he leído por ahí, juraría que en el Washington Post, pero no lo tengo confirmado, que parece ser que June y Jeffrey Doucet habían tenido algo, ¿no? Esto también daría un poco la lógica de por qué estaba tan metido en la casa, en la familia y todo eso, ¿no? Tendría más lógica todo el tema. Resulta que Jeffrey Doucet, dando clases de karate, pues obviamente no te haces millonario, sobrevivirá más o menos y tal. Él tenía un hermano y por lo visto tenía un negocio con su hermano que le daba otro ingreso. Aparte de ello, él tenía muchísima confianza en sus alumnos y quería que fueran a competencias o a competiciones un poquito más fuertes, de estas que se necesita invertir dinero. Por lo tanto, pensó y dijo, bueno, qué mejor que el merchandising para todo esto. Y empezó a vender como tazas y cosas deportivas a gente que le gustaba muchísimo el tema del fútbol, como por ejemplo algo de los Tiger Racks y cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él empieza a vender. Y claro, todo esto es en la comunidad, ¿no? Es un lugar pequeño, entonces la gente se conoce y la gente dice, oye, a mí no me está llegando esto que me ha vendido Jeffrey, y se empiezan a quejar con él. Este chico, Jeffrey, se empieza a poner nervioso y empieza a dejar un rastro de cheques sin fondo, cosa que en Estados Unidos como que es muy complicado. Por lo tanto, lanzan una orden de arresto contra Jeffrey Doucet. Él se pone muy nervioso y dice, vamos a ver, me van a meter en la cárcel y no voy a poder estar con Jodie, porque como digo, yo creo que tiene una obsesión con este chico y quería estar con él a toda costa, por lo que dice, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, un día se le ocurre la idea y se va a buscar a Jodie y le dice a su madre June, que obviamente acordaos que su madre era muy confiada y decía, sí, no te preocupes, y dice, mira, me lo tengo que llevar un ratito, son 15 minutos, vamos a ver unas cosas y volvemos, te lo traigo rápido, tal y cual. Y él pues se lo lleva y aquí empieza ya lo complicado. Bueno, ¿qué es lo que resulta que hace el enfermo de Jeffrey Doucet? Lo quiere llevar a Jodie desde Luisiana hasta California. Para ello lo que hace es teñirle el pelo de negro al niño o al chico para que se parezca un poco más a él y parezca que es su hijo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con June? Ella se empieza a impacientar porque pasan horas y dice, qué raro, él me dijo solo 15 minutos y han pasado horas. Por lo tanto, se pone en contacto con un familiar suyo, creo que era su hermano, que era ayudante del sheriff, y este chico, el hermano de June, habla con la policía, dicen, oye, parece que ha desaparecido Jodie y tal, y se ponen un poco moscas ya con el tema, ¿no? A todo esto llegan a California Jodie y Jeffrey y hacen el check-in en un hotel. Y en ese hotel, pues Jeffrey hace lo que le da la gana con Jodie. Vale, esto ya no hay palabras para decir esto, pero bueno. Resulta que le dice Jeffrey a Jodie, si tú quieres, llama a tu familia, llama a tu madre para que esté tranquila y tal. Tenía tanta confianza que él decía, no, la va a llamar y no va a pasar nada, obviamente, ¿no? Pero claro, ya estaban todos sobre aviso y la policía ya sabía. Por lo tanto, en cuanto hizo la llamada, intervinieron la línea y supieron dónde estaba Jodie. Entonces dijeron, ya, entonces hay que ir a ese hotel y apresar a Jeffrey Doucet. ¿Qué es lo que ocurre? Van a ese hotel, lo apresan a Jeffrey Doucet, él no ofrece resistencia y a Jodie, ¿qué es lo que hacen? Lo trasladan otra vez a California. Y aquí hay un tema. Él habla con sus padres, quiero decir, o sea, se abraza con ellos, es como que el reencuentro y todo eso es muy bonito, pero no les cuenta nada. Piensa que June no sabía nada del tema en sí y Gary menos. Hasta ahora hemos hablado mucho de Jodie, de Jeffrey Doucet y todo esto, pero en este momento creo que ya es hora de hablar de Gary Plauché. Gary Plauché, que era el padre de Jodie,
Bueno, tenía más o menos 38 o 39 años en aquella época, en el 83-84, y él había servido en la Fuerza Aérea, había llegado al rango de sargento, por lo que sabía utilizar armas. Esto quédatelo en la cabeza porque es muy importante. Luego empezó a vender equipos y trabajó de camarógrafo en un canal de noticias local, por lo que tiene algún contacto que otro ahí. Bueno, él habla con un amigo suyo que era comandante de la policía, que se llamaba Mike Barnett. Y Mike Barnett le cuenta a Gary Plauché todo lo que Jeffrey Doucet le había hecho a su hijo Jody. Todo, con pelos y señales. Por lo tanto, a Gary, como padre, obviamente le da un shock y dice: yo no he estado ahí para protegerle, no le he podido ayudar, ¿cómo ha podido suceder esto? Se culpará 1.000 millones de veces. ¿Qué es lo único que se le ocurre para salir un poco de la realidad? Se va a un bar a beber. Me imagino que es la única salida en ese momento. Se va a ese bar y se encuentra con un ex colega que trabajaba en las noticias que le dice: oye, ¿sabes qué? Esta noche a las 9:08 va a llegar el tal Jeffrey Doucet al aeropuerto de Luisiana y nosotros vamos a cubrir esa noticia, vamos a estar ahí. Entonces a Gary como que se le cambia el chip y dice: esa noche que va a llegar Jeffrey Doucet, o pierdo la vida yo o la pierde él. Así de claro lo tenía. Y él se preparó para la llegada al aeropuerto de Jeffrey Doucet. Bueno, situémonos ya rápidamente. Ya Gary está en el aeropuerto, todo el equipo de noticias está ahí para cubrir la llegada de Jeffrey Doucet, ¿no? Y Gary lo que ha hecho es ponerse una gorra y una gafa de sol y se ha puesto como que a un lado de donde estaba el equipo de noticias, en una cabina telefónica. Acordaos que antes pues usaba mucho eso, ¿no? Y hacía como que hablaba por teléfono para pasar un poco desapercibido. Entonces está esperando justo el momento en el que pase Jeffrey. Sabe que va a pasar por ahí porque están las noticias ahí. Entonces, cuando justo se acerca Jeffrey Doucet, él, con una precisión, acordaos que había sido sargento, que había servido en la Fuerza Aérea, con una gran precisión realiza un disparo que impacta en la cabeza de Jeffrey Doucet. Y Jeffrey Doucet instantáneamente cae al suelo. Entonces ahí todo el mundo se va hacia Jeffrey a ver qué ha pasado, ¿no? Incluso el comandante de la policía estaba por ahí, dijo una palabra fea, ¿no? Una palabrota, y dijo: ¿por qué, Gary? ¿Por qué? Y Gary dijo: si le hubieran hecho eso a tu hijo, tú hubieras hecho lo mismo. Es que es simple, es simple. ¿Qué es lo que pasa con Jeffrey Doucet? Esa noche está en coma y al día siguiente pierde la vida. Por lo tanto ya queda ahí la cosa. ¿Y qué es lo que va a pasar con Gary Plauché? Aquí viene su odisea. ¿Lo van a encarcelar? ¿No lo van a encarcelar? Aquí viene todo ese tema que lo vamos a comentar justo ya ahora. Bueno, aquí también viene un tema bastante fuerte para Jody, y es que él piensa, dice: ¿por qué mi padre, no? O sea, se entera de todo lo que ha pasado con Gary Plauché, con todo esto de Jeffrey, el disparo y todo esto, y él dice, se enfada y dice: ¿por qué mi padre ha hecho esto? Lo van a encarcelar, lo van a meter en la cárcel, no va a poder estar conmigo, no me va a poder ayudar a pasar este trauma tan fuerte. Y por eso se enfada con él, básicamente, no por otra cosa. A todo esto, Gary Plauché se convierte en un héroe nacional. En su comunidad lo tienen por un héroe, todo el mundo piensa que ha hecho algo bueno, que ha actuado bien, digamos, ¿no? Y los jurados también se sienten presionados mediáticamente, ¿no? Porque en todas las noticias lo dicen. Y ellos dicen: vamos a analizar bien el caso porque no podemos meter a este señor así nada más en la cárcel, ¿no? A Gary Plauché. Al final solamente lo acusan de hacer que otra persona pierda la vida en segundo grado. No puedo decirlo así directamente por la plataforma, acordaos, ¿no? Y lo condenan a 5 años de libertad condicional, creo que solamente duermes en la cárcel, y 300 horas de servicios comunitarios. Esto la familia de Doucet no lo ve nada bien y dicen: ¿cómo le van a dar una pena tan corta, tan poquita cosa? Esto no nos parece nada correcto. Y dicen incluso que a Doucet de niño habían abusado de él, ¿no? Pero claro, a ver, piensa, esto no es justificación para que tú hagas lo que te dé la gana. No es para nada correcto. No es para nada correcto. No es una excusa, ¿no? Ahí está el detalle. Bueno, Gary no se sentía nada bien con todo esto que había pasado. Se sentía muy mal y pensaba, interiorizó que iba a ir al infierno. Dijo: voy a ir al infierno por esto que he hecho. Por lo que acudió a un sacerdote de una iglesia local, le contó todo y el sacerdote le dio la solución, le dijo: no hay problema, yo te voy a... no tienes ningún pecado, no te preocupes. E incluso le lavó los pies. La gente pensaba que Gary había hecho lo correcto.
Ya muchos años después sacó una autobiografía que se llamaba Why Gary Why, o sea, ¿por qué Gary? ¿Por qué? Y esto eran las palabras que dijo el comandante de la policía aquella noche en la que disparó a Jeffrey y, bueno, acordados en el aeropuerto de Luisiana, ¿no? En esta autobiografía contaba toda su historia, pero no lo contaba con muchísimo detalle, lo contaba con el menor detalle posible. Y la madre de Jody le dijo, ¿por qué no lo cuentas con detalles? Debe ser todo muy detallista para que la gente sepa cómo pasó tal cual, ¿no? Pero Jody le dijo, no, porque esto va a ser como un deleite para la gente que es pedo, y yo eso no es lo que yo quiero que sepan la historia, pero no de esa manera. Y aquí viene una reflexión final que es muy, muy importante. Una vez escuché un relato de una persona de estas que ataca a niños, ¿vale? Y dijo que él se acercaba a los niños cuyos padres eran más amables, ¿no? Más como que, mi hijo, no pasa nada, y que te dejaba saludar, sonreír, estos que sonríen, no pasa nada. Ok, no estoy criticando a esas personas, sino que yo digo, él no se acercaba a los que parecían fieras, esas personas, esos padres que dicen, no, este es mi hijo. Este es mi hijo. O sea, ni lo mires prácticamente. Así tiene que ser. Porque tú nunca sabes si puede ser una persona mayor, una mujer, cualquiera puede acercarse a tu hijo y querer hacerle esas cosas. Porque tú debes estar atento y más debes tener cuidado con quién dejas entrar a tu hogar, que es donde tus hijos se deben sentir seguros. Y tú tienes que ser una fiera, un león, para que no le hagan nada a tus hijos. Esto es muy importante. Y bueno, después de esta reflexión espero que os haya gustado el caso. O sea, el caso es muy fuerte. He intentado contarlo lo mejor posible y espero que os haya gustado como lo he comentado. Así que nada más, te suscribes al canal, me sigues, ya sabes, like, todo, comenta, lo que quieras. Y nada, un abrazo inmenso y nos vemos en el siguiente vídeo. Postdata, si os gusta mucho este tipo de casos, por favor, decidlo en los comentarios, hacedmelo saber, porque así yo sabré qué es lo que os gusta y seguiremos haciendo este tipo de contenido, ¿vale? Así que, por favor, dejádmelo por escrito, en los comentarios, que no cuesta nada, ¿vale? Hasta luego.